Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que estáis siguiendo este discipulado desde el lugar donde estéis. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos y espero que nos sirva y nos oriente, nos ayude a vivir en la práctica todas las enseñanzas que el Señor a través de su apóstol nos está indicando. Hemos llegado al capítulo 8, vamos a entrar en el capítulo 8. Tendríamos que entrar en el capítulo 8, pero personalmente desearía que tuviéramos claro, antes de introducirnos en este texto, algo muy importante. Mirar, no estamos, Pablo, ni nosotros, ni nadie, ni un creyente realmente que está en la gracia del Señor, no desecha para nada la ley. Todo lo contrario, todo lo contrario. Romanos 7:12, ya igual voy a repetir algún que otro texto, pero que considero interesante. Dice: la ley ciertamente es santa y los mandamientos son santos, justos y buenos. Esto corrobora también lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, después de haber expuesto la situación del ser humano, y hablar de la fe en el Señor como remedio, como solución para nuestra reconciliación con Dios. Dice así: pero no estaremos destruyendo el valor de la ley al dar tanta fuerza a la fe. De ningún modo, afirma, más bien estamos consolidando la ley. Con esto queremos afirmar, y afirmo, algo que quiero repetir cara a aquellas personas que creen que Pablo e incluso nosotros enseñamos que los mandamientos los podemos quebrantar sin problemas. Esto es totalmente falso. Es tan falso como no comprender las expresiones que Jesús nos enseña y que veremos en un momento sobre la ley, y que nos lo dice en el Evangelio de Mateo. Lo que Pablo enseña es que solo podemos servir a Dios de verdad desde la gracia, desde la nueva criatura, desde la vida del Espíritu. Lo dice, y también lo he repetido en más de una ocasión, en el versículo 6 del capítulo 7 de Romanos. Dice: ahora en cambio, muertos a la ley que nos tenía bajo su yugo, hemos quedado liberados de ella y podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de ella, no según la letra vieja de la ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. Claro, esto hay que entenderlo. No es fácil. Tenemos una serie de prejuicios, de enseñanzas anteriores, de actitudes personales que están equivocados. Y hay un texto que Pablo también lo dice y que es interesantísimo y que lo tenemos en Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 16, dice algo que deberíamos nosotros también entender y vivir. Dice así: que nadie os critique por cuestiones de comida o de bebida,
ni por lo que respecta a celebraciones, novilunios o sábados. Interesante esta aportación que hace Pablo. Ni novilunios, ni celebraciones o sábados. Todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir. La realidad es Cristo. Que no os escamoteen el premio esos que hacen alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, esos que presumen de visiones y que con sus pensamientos mundanos están inflados de vano orgullo. Es gente, y fijaos lo que dice, aquellos que quieren someterse a la ley para servir a Dios. Es gente que ha perdido el contacto con Cristo. Es decir, con la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo, a través de los ligamentos y junturas, se mantiene unido y recibe el alimento querido por Dios. Si habéis muerto con Cristo y nada tenéis que ver con las potencias cósmicas, ¿por qué os dejáis imponer normas como si pertenecieseis a este mundo? Prescinde de esto, no pruebes esto, no toques aquello. Pero todas estas cosas son destinadas a gastarse con el uso, como prescripciones y enseñanzas humanas que son. Es curioso como Pablo conoce la psicología humana, tiene ciertamente un área de sabiduría con aspecto de religiosidad, su pretendida humildad y su aparente rigor ascético de sacrificio. En realidad, fijaos lo que dice, carecen de todo valor, solo sirve para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es precisamente estimularlo. Ella es buena, pero lo que hace es estimular nuestras apetencias humanas. Esto tiene su contrapunto en el sentido de unión con unas palabras que quisiera también aclarar esta tarde, que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, en que Jesús, en ese precioso compendio que hace Mateo de los discursos de Jesús bajo el epígrafe de Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, dice una cosa que para algunos es motivo de reflexión y para otros es motivo de decantarse hacia algo que realmente es equivocado. En este caso, dice, no penséis que he venido a anular o a abrogar la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido, dice Jesús, a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Subrayemos su verdadero significado. Yo os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente. Por eso aquel que quebrante una de las disposiciones de la ley, aunque sea la menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, lógico. En cambio, el que cumpla y enseñe a otros a cumplirlas, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Y os digo, si vosotros, y es importante esta afirmación, si vosotros no cumplís la voluntad de Dios, mejor que los maestros de la ley y de los fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Maestros y fariseos cumplían la ley a rajatabla y perfectamente. Tenemos el ejemplo de Pablo que lo dice, ¿no? Pablo lo dice, que según la ley él era irreprensible. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor Jesús nos está diciendo, no que está vigente en el sentido impositivo, sino que el Antiguo Testamento, la Tanaj, se está cumpliendo y se cumplirá siempre. Es decir, todas las disposiciones proféticas, toda la palabra de Dios, todo el plan de Dios manifestado y descrito y proyectado y comunicado para que se realice después, todo esto se va a cumplir. Y nosotros formamos parte de ese cumplimiento. No hay nada del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que va a quedar vacío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque aquí está algo importante. Porque ese cumplimiento de todo lo que se había predicho, visto, profetizado, todo lo que el Señor en el Antiguo Testamento había planeado, se va a realizar. Y se realiza, oh maravillas de las maravillas, se realiza en Cristo. En Cristo, sí. Porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Él es el mismo cumplimiento. Por eso nunca puede faltar ni fallará ni una coma, ni una tilde de la ley, porque Cristo lo es. Y esto hemos de verlo. Hemos de verlo desde ese punto de vista, de que no nos está hablando de algo, diríamos, legalista, algo de la letra, algo que no quiere referirse a eso. Nos está hablando de que precisamente todo el Antiguo Testamento, sus promesas, sus designios, sus profecías, todo se centra y se une a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso dice, y os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor. Todo se cumplirá cabalmente en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y ese es el punto central de este pasaje. No nos está hablando de un requerimiento legalista, de un cumplimiento estricto. No nos está hablando de que el Antiguo Testamento, la ley, queda anulada sin zar. Nos está hablando que no queda anulada. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde se realiza su cumplimiento. Y es muy importante seguir por este camino. Es muy importante seguir este apartado. Porque vemos y nos podemos preguntar de qué manera Cristo es el cumplimiento de la Tanaj, el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios había ya anunciado en lo que nosotros cristianos llamamos Antiguo Testamento. Pues fijaos, es algo que nos tiene que dar un gran consuelo. Porque Cristo se constituye de esa manera en el mediador único entre Dios y el ser humano. Y Cristo asume en sí mismo aquellas funciones centrales, capitales, esenciales que se presentan en el Antiguo Testamento y que son el profeta, sacerdote y rey. Claro, ahí Cristo asume que Él es el profeta y en su actitud y en su ministerio profético resume
todo lo que hay en el Antiguo Testamento sin faltar nada. Cuando decimos que Jesús es sacerdote, es porque Él en su persona, y lo veremos, asume esa función sacerdotal que está también planificada en el Antiguo Testamento y que Él la asume. Y cuando hablamos de que Cristo es Rey, Señor, se hace Señor, también asume esa función que está prefigurada en el Antiguo Testamento. Con lo cual, cuando aquí leamos esto de que nada, que todo se cumplirá cabalmente, de que ni una tilde pasará, hemos de hacer automáticamente una referencia a la persona de Jesús. Yo quisiera esta tarde unos pincelazos sobre el tema. Mirad, la palabra profeta, el profetismo en sí mismo, es un ministerio que aparece en el Antiguo Testamento y que no es, que también lo contiene, pero no es la adivinanza. No es el adivinar el futuro. El profeta es el que habla la palabra de Dios. Y es curioso porque también hay una evolución en este concepto. En la época del profeta Samuel, dice un texto, en primero de Samuel, capítulo 3, 1, dice: el joven Samuel estaba al servicio del Señor, bajo la custodia de Elí. Por aquel entonces, los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Más adelante, en el 3:15 dice algo: Samuel se acostó hasta la mañana siguiente. Luego abrió las puertas del santuario, pero no se atrevió a contarle a Elí la visión. Fijaos, tenía una visión. ¿Sabéis por qué? Porque hasta aquel momento, los profetas eran considerados visionarios. Después, esta idea se complementa con el concepto de profeta. Mirad, de tal manera es tan importante el profetismo en el Antiguo Testamento que se convierte el profeta en aquel que está denunciando constantemente en nombre de Dios en dos cosas. Precisamente también abarca el sacerdocio y la monarquía. El profeta se constituye en la cima y la base de toda la estructura religiosa del Antiguo Testamento y es el único que en nombre de Dios juzga, condena, pone en entredicho la actuación de los sacerdotes cuando el sacerdote no está haciendo su valor, ni su tasca, ni su compromiso delante de Dios. Pero también el profeta es el que denuncia la monarquía, denuncia la situación social, denuncia la injusticia de los jueces, denuncia el pecado de los gobernantes. El profeta es el que hace esto. Por lo tanto, el profeta en el Antiguo Testamento es la persona del pueblo elegido por Dios y que transmite la palabra de Dios. Jesús fue, es y será siempre el profeta, no un profeta, sino el profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Simplemente buscando en la carta de Juan, que ya tenemos aquí una referencia a cómo Jesús
es precisamente la misma transmisión de la palabra de Dios. Dice en 1:2, dice, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, junto a Dios. Y dice en griego, y la palabra era divina, porque tenía relación con Dios. Esa palabra viene y dice en el versículo 14, dice, y esa palabra, que no dice que sea el Hijo, tengámoslo claro, se encarnó en Jesús y habitó entre nosotros. Y a través de Jesús vimos su gloria, la que le corresponde a Jesús como Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. En el Antiguo Testamento no aparece ninguna referencia al Hijo que nosotros tenemos en concepto en cuanto a relación a Jesús. Jesús se convierte en Hijo de Dios como ser humano cuando recibe en sí mismo, se encarna en sí mismo esa palabra, de tal manera que podemos decir claramente que Jesús es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso dice más adelante, en 1:18 de Juan, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es divino y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es así, es así. Jesús es reconocido, no hace falta empezar a citar textos, Jesús es reconocido como profeta por sus contemporáneos. Jesús es reconocido como profeta. Además, volviendo al pasaje de Mateo 5, fijaos lo que nos dice Deuteronomio 18:15. Dice así, le dice, el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. Está hablando Moisés. A él debéis escuchar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué en este caso del profetismo no se pierde ni una tilde, ni una coma del Antiguo Testamento? Claro que no, porque se realiza en Cristo, se cumple en Cristo. Por eso Él dice que no pasará sin que se cumpla todo. Y Él es el primero en tomar acción en este sentido. Ya tenemos un aspecto importantísimo sobre Jesús y su relación con la ley. Repito, para acabar hoy, nos quedamos en Jesús como profeta. Para acabar hoy, el Antiguo Testamento, la Tanaj, solo tiene su cumplimiento en Cristo. Y a través de Él se nos hace presente en un beneficio extraordinario de salvación. Por eso, en otro lugar, Pablo habla del ministerio de la condenación y del ministerio de la salvación, que uno condena y otro salva. Esto es importante y esto vamos a tenerlo presente, hermanos, esta tarde para seguir estudiando. El próximo sábado, si el Señor lo permite, acabaré con este tema. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena
acción y hoy nada